Manos en posición supino. Recordamos que si sentimos que nuestro cuello está forzado y que la cabeza tiende a irse hacia atrás, colocamos una toalla o un cojín debajo de nuestra cabeza. Y lo mismo en nuestra cadera. Si sentimos forzada la zona lumbar, la zona de la cadera, podemos colocar también una toalla doblada debajo de nuestra cadera. Ajustamos bien nuestra espalda. Tenemos que sentir que nuestra columna conserva su curvatura natural y que está bien apoyada en el suelo. Estiramos para alargar y volvemos. Al exhalar, escondemos el ombligo y al inhalar, relajamos un poco. Escondemos el ombligo al exhalar y relajamos al inhalar. Vale, vamos a colocar los dos brazos a la mitad. Vamos a colocar una palma frente de la otra. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Inhalamos y al exhalar, separo brazos, separamos brazos. Cada brazo hacia un extremo, alargando bien. Volvemos al centro al inhalar y cambio de lado. Exhalo, separo, alargo. Vuelvo a inhalar y tengo que sentir que al exhalar, además de separar brazos, llevo el ombligo hacia atrás, hacia mi columna. Exhalo, separo brazos, ombligo hacia atrás. Vuelvo a inhalar. Estiro brazos, estiro columna. Y estiro abdominales. Otras dos. Y última. Estiro, exhalo, alargo. Vuelvo inhalando y cambio. Brazos a los lados. Voy con los dos brazos hacia atrás hasta dejarlos a la altura de mis orejas. Aprovecho para estirar bien la columna. Y al volver hago un semicírculo amplio a ras de suelo. ¿Vale? Voy inhalando, brazos atrás, hasta llegar a la altura de mis orejas. Y ahora exhalo, hago un semicírculo amplio y vuelvo. E inhalo atrás, exhalo, semicírculo amplio. Inhalo atrás, exhalo, semicírculo amplio. Aprovecho para estirar bien mi columna. Y ahora más. Vale. Flexiono codos, voy a colocar palma sobre palma, encajo las manos. Voy a empujar una mano contra la otra. Haciendo fuerza, voy a inhalar y al exhalar. Empujo una mano contra la otra. Y relajo inhalando. Otra vez. Exhalo, empujo mano contra mano. Relajo al inhalar. Empujo mano contra mano. Contraigo abdominales, escondo ombligo. Y relajo. Tensiono, exhalo. Relajo inhalando. Cambio de posición y lo mismo. Tensión, exhalo. Relajo inhalando.
Ahora voy a juntar mis dos manos. Voy a intentar mantener los codos muy cerquita un codo del otro. Un codo del otro y si puedo los junto. Junto codos. Vale, los codos encima del pecho y los antebrazos paralelos al suelo. Voy a inhalar y al exhalar imagino que quiero empujar las manos hacia el pecho. Empujo manos hacia el pecho y mantengo codos juntos. Y relajo al inhalar. Si me cuesta mucho mantener los codos juntos, hago lo siguiente, que es colocar una toalla en medio. Así intento que la toalla no se me caiga. Vale. Exhalo, llevo las manos hacia arriba y relajo al inhalar. Otra vez. Exhalo, empujo manos hacia arriba, relajo al inhalar. Exhalo, empujo, relajo al inhalar. Otros dos. Y voy a colocar los dos brazos a los lados. Vale. Y ahora al exhalar voy a levantar una rodilla. Exhalo, levanto la rodilla, llevo el brazo contrario atrás. Aprovecho para estirar bien el brazo. Alargo todo lo que puedo, mi brazo crece. Vuelvo y cambio. Exhalo, mi brazo crece y la rodilla que no pase de mi cadera. Vuelvo inhalando. Exhalo, mi brazo crece, subo rodilla, vuelvo inhalando. Estiro bien el brazo. Regreso. Otras dos. Y última. ¿Vale? Y ahora voy a juntar mis dos pies y junto mis dos rodillas. Voy a asegurar de que mi cadera está bien apoyada. Y voy a colocar las dos manos sobre los huesos de mi cadera. Voy a inhalar y al exhalar voy a llevar las dos rodillas hacia un lado y con la mano contraria empujo la cadera hacia el suelo para que se mantenga lo más pegada al suelo posible. Voy a bajar solo hasta la mitad. Me voy a quedar a medio camino entre mis rodillas y el suelo. Y voy inhalando. Inhalo, vuelvo a las rodillas hasta la mitad. Mis rodillas siguen juntas, no se despegan nunca y mis talones siguen juntos. Y vuelvo exhalando. Y cambio de lado. Las dos rodillas juntas, voy inhalando. Sujeto bien la cadera al suelo con la mano contraria. Y vuelvo exhalando. Voy inhalando. Que mis rodillas no se despeguen. Vuelvo exhalando. Hago dos más a cada lado. Voy inhalando. Vuelvo exhalando, cambio. Y última. Voy, inhalo. Vuelvo, exhalo, cambio. Estiro un poquito los brazos. Estiro un poco los brazos detrás de la cabeza. Estiro también las piernas.
Vamos a continuar. Y antes de continuar, vamos a relajar un poco la zona lumbar y la carrera. Rodillas al pecho. Balancea un poquito, cadera, hacia un lado y hacia el otro. Tengo que sentir que este ejercicio, que este movimiento es placentero. Si siento alguna molestia, no lo hago. Y vuelvo a apoyar un pie y el otro pie. Vale, sigo estando con mis dos rodillas separadas, mis dos pies separados al ancho de mi cadera. Voy a subir una rodilla, la voy a dejar en posición de tablero, rodilla justo sobre mi cadera. Ando de 90 grados con mi pierna. Voy a inhalar y al exhalar, con el talón hacia afuera, voy a apoyar el talón en el suelo. Apoyo el talón en el suelo y subo inhalando. Apoyo el talón y subo. Apoyo, exhalo y subo inhalando. Solo el talón y subo. Bien flex, talón fuera. Cambio de pierna. Bien flex, talón fuera. Apoyo el talón, exhalo. Vuelvo inhalando. Vale, voy a estirar la pierna. Voy a mantener pierna bien estirada y bien flex, talón hacia afuera y la pierna activa. ¿Vale? Como si en todo momento sintiese que mi pierna está bien, bien estirada. Voy a subir rodilla contraria. ¿Vale? Voy a inhalar y al exhalar, acerco rodilla. Al inhalar, separo. Ángulo de 90 grados con mi pierna y la otra pierna se mantiene activa. Exhalo, acerco. Inhalo, separo. Vale. Flexiono la otra pierna. Sigo con la pierna. Formando un ángulo de 90 grados y ahora voy a mantener más o menos la cadera a la rodilla, voy a mantener la pierna inmóvil, voy a mover la otra parte y acercar el talón hacia la rodilla contraria. Para evitar que mi pierna se mueva, que esta parte se mueva, voy a colocar como dos dedos encima. Vale, voy a inhalar y al exhalar llevo el talón hacia la rodilla contraria y vuelvo. Exhalo, acerco, vuelvo a inhalar. Talón hacia la rodilla contraria y vuelvo. Voy a llevar bien la rodilla hacia el pecho. Vale. Mantengo la rodilla hacia el pecho y voy a abrir la pierna hacia afuera, ¿vale? De forma como si mi rodilla fuese hacia afuera. Exhalando. Mantengo la rodilla muy cerca de mi cuerpo y el talón también muy cerquita de mi cuerpo. Y vuelvo. Abro, exhalo. Vuelvo a inhalar. Abro, exhalo. Vuelvo a inhalar. Que el talón quede siempre muy cerca de mi cuerpo. Estiro esa pierna. Bien flex, bien activa. Subo rodilla contraria.
Inhalo, exhalo, acerco rodilla. Inhalo, separo. Acerco y separo. Flexiono. Coloco la mano sobre la pierna, que esta parte de la pierna no se mueva. Y voy a llevar el talón hacia la rodilla contraria. Utilizo la mano para comprobar. Exhalo, talón hacia la rodilla contraria y vuelvo a inhalar. Exhalo, vuelvo a inhalar. Acerco el pecho, que el talón quede muy cerquita de mi cuerpo, de mi glúteo. Voy a inhalar, exhalo, abro, mi rodilla sale hacia afuera y mi pie se va hacia adentro. Y vuelvo. Exhalo, abro, vuelvo a inhalar. Y me aseguro de que mi cadera y mi columna no se mueven. Exhalo, vuelvo a inhalar. Manteniendo siempre el talón muy cerquita de mi cuerpo. Vuelvo a estirar pierna contraria. Voy a mantener pierna bien estirada, dedos bien estirados. Me aseguro de que mis dos rodillas están separadas, ¿vale? Que mis dos piernas están separadas. Evito el juntar una pierna con la otra, mantengo separación. Mira despacito, voy a subir la pierna que está estirada y voy a cambiar la posición del tobillo. Vale, subo exhalando y cambio. Pie en flex. Inhalo, estiro los dedos y vuelvo. No necesito subir mucho, ¿vale? Si solo puedo llegar hasta ahí, por ejemplo, llegaría hasta ahí y volvería. Y si me tengo que quedar antes, me quedo antes también. Lo importante es que yo mantenga la rodilla bien estirada y mi columna bien apoyada. Intenta no ir demasiado, no llevar demasiado la pierna hacia mi cuerpo para que mi cadera no se descoloque. Exhalo, voy, saco talón, inhalo, punta y vuelvo. Cambio de pierna. Mantengo separación al ancho de mi cadera, dedos de pie estirados y mantengo la rodilla estirada. Subo, exhalo, talón fuera, inhalo, punta y vuelvo. Y compruebo, espalda bien apoyada, cadera bien apoyada. ¿De acuerdo? Si veo que mi espalda se descoloca, me quedo antes. Me puedo quedar aquí si quiero. ¿Vale? Si creo que es una posición cómoda para mí. O puedo ir más. Y otras dos. Y flexiono. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer bicicleta. Vamos a hacer bicicleta a cámara lenta. Como si estuviésemos pedaleando a cámara lenta. Vale, subo la rodilla, subo la otra. Voy a inhalar y a exhalar mientras hago el ejercicio. A mi ritmo. Inhalo y exhalo, pedaleando a cámara lenta. Y continúo, pedaleo a cámara lenta.
Quedo rozando una rodilla. Ponte con la rodilla ahí. Y el tobillo a un sentido. Y al otro sentido. Cambio de pierna. Y el tobillo en sentido. Y al otro sentido. Voy a juntar pies y rodillas. Voy a colocar las dos rodillas en posición de tablero, rodillas sobre mi cadera, ángulo de 90 grados con mis piernas. Vale, voy a inhalar y al exhalar voy a separar un poquito las rodillas. Separo un poco. Y separo un poco. Y si veo que me es incómodo en mi zona lumbar, puedo colocar las dos manos debajo en mi cadera. ¿Vale? Separo y vuelvo. Separo y vuelvo. Vale, estiro un poco. Voy a colocar un pie sobre la rodilla contraria. Abro con mi mano la pierna bien para poder estirar bien. Bajo brazos. Los puedo llevar atrás si quiero. Y cambio. Pie sobre rodilla contraria. Abro pierna para estirar. Brazos relajados. Vale. Vamos a continuar la clase. Vamos a ponernos de costado.